Mi nombre es Juan Ignacio Benítez y el tema que me tocó analizar a mí es el 1. En el ejercicio 1 me piden que analice cuál es la especie oxidante que es más fuerte que se obtiene a partir de la reacción del cloro con oxígeno. El cloro forma distintos óxidos de acuerdo a su estado de oxidación y en su grupo posee la propiedad de que la especie más oxidante se forma cuando su estado de oxidación es máximo. En este caso corresponde a la formación del óxido perclórico y por consecuencia me piden que analice la reacción de ese óxido y el sulfuro de hidrógeno. Podemos ver que es una ecuación redox porque hay una transferencia de electrones y además podemos ver que los estados de oxidación de las especies cambian y por lo tanto vemos que el cloro se reduce a dicloro, a cero, y el azufre se oxida a más 6 para formar el ácido sulfúrico. Por lo tanto, tenemos el agente oxidante que es el cloro, como podemos observar, es una especie oxidante muy fuerte, y el agente reductor es el azufre, ya que también posee la propiedad, este compuesto, intrínsecamente de que cuando actúa con agentes o especies oxidantes, el mismo se oxida. Y claramente lo podemos ver en este ejemplo que se oxida a más 6. Por lo tanto, planteamos las dos ecuaciones, la de mi ecuación de reducción y la de mi ecuación de oxidación. Y bueno, como estamos en medio ácido, primero vemos la de reducción. No podemos ionizar esta especie porque es un óxido, por lo tanto lo dejamos como está para dar el dicloro. Luego tenemos que balancear los oxígenos y se agregan tantas aguas como oxígenos haya donde falten. En este caso se hace de esta manera porque es medio ácido. Se agregan 7 aguas y para compensar el exceso de hidrógeno se colocan el doble de las que hay de agua, porque en este caso 14, 7 por 2, 14, obtenemos 14 protones. Luego tenemos que balancear las cargas. Para balancear las cargas necesitamos agregar electrones donde correspondan, en el caso de mi ecuación de reducción, donde hay más, donde en el lado de productos se agregan 14 electrones porque tenemos 14 protones, acá tenemos una carga neutra y para compensar la neutralidad de la carga, es decir, 0, se agregan 14 electrones. Luego tenemos que hacer la ecuación de oxidación. Tenemos el ácido sulfúrico, perdón, el sulfuro de hidrógeno que como no se puede ionizar porque es un gas propiamente, lo dejamos como está. El ácido sí lo podemos ionizar como anión sulfato y claramente vemos que necesitamos compensar los oxígenos. Para ello agregamos 4 moléculas de agua porque tenemos 4 oxígenos y del otro lado tenemos que tener cuidado porque tenemos 8 más 2, 10, por lo tanto 10 protones colocamos en este lado de los productos. Tenemos la carga neutra de este lado y para mantener esta neutralidad también necesitamos agregar 8 electrones en el lado de los productos. Por lo tanto, 10 menos 2 son 8, más 8 electrones son 0. Luego tenemos que, para que se igualen los electrones en ambos lados, colocar los mismos coeficientes tanto para la ecuación de reducción como la de oxidación. En este caso eran 8 de este lado y 14 de este lado, pero como son múltiplos de 2 se reducen a 4 y 7. Luego sumamos las ecuaciones y obtenemos 7 moléculas de sulfuro de hidrógeno. Se multiplica todo esto por este coeficiente y todo esto por este coeficiente. Por lo que acá obtendríamos el resultado: 56 electrones, 56 protones, 4 moléculas, 4 moles de óxido perclórico, 28 moléculas de agua y tenemos 4 para dar 4 moles de dicloro, 28 de agua, 7 de sulfato, 70 protones y 56 electrones. Como son iguales se cancelan. Acá nos va a quedar 14 protones al final porque tenemos los 56 protones de este lado que se van.
Por ende, la ecuación global final nos queda de esta forma, balanceada: 4 moles de óxido perclórico, 7 de sulfuro de hidrógeno, 7 de ácido sulfúrico y 4 de dicloro. Es una reacción espontánea. ¿Por qué? Porque si en este caso no tenemos los potenciales estándares, pero podemos inferir que se da esta reacción por las electronegatividades del grupo. El cloro es más electronegativo, por lo tanto no va a tender no va a tender a oxidarse, sino a reducirse. Y bueno, claramente lo vemos. Y el azufre, por otro lado, es menos electronegativo que el cloro y por lo tanto se va a reducir. Por lo tanto, el potencial estándar el potencial de esta reacción va a ser mayor a cero y por lo tanto se va a dar. Bueno, en el ejercicio 2 se divide en varias partes. Me piden primero que analice los comportamientos ácido-base del grupo 1 y 2. Podemos decir que los óxidos que forman estos grupos son óxidos iónicos que en disolución acuosa, al ser óxidos iónicos, se disocian en el catión por un lado y en el ion óxido por otro. Este ion óxido se enlaza a la molécula, al átomo de hidrógeno de la molécula de agua, que está cargado parcialmente de forma positiva, y esto obliga a que la molécula de agua se rompa su enlace con el oxígeno, el enlace hidrógeno-oxígeno se rompa, y por lo tanto se forme posteriormente dos moléculas de iones oxidrilo. Por lo tanto, al formar estas especies podemos decir que el comportamiento de este grupo, de estos dos grupos, es básico. Y esta basicidad aumenta al descender en el grupo. ¿Por qué? Porque a medida que se desciende, la energía de ionización es más baja y por lo tanto es más fácil poder ionizar dichas especies. Entonces, la basicidad al descender aumenta. Bien. Luego me piden que analice la hidrólisis del óxido de sodio. La hidrólisis me forma, como pueden ver, el hidróxido de sodio. En realidad, todos los elementos de este grupo, del grupo 1, forman al reaccionar con agua, los óxidos, forman el hidróxido, pero también el hidróxido se puede obtener a partir de la reacción directa con el agua, porque tienen una energía tan baja de ionización que reaccionan directamente y por lo tanto forman el hidróxido de esta forma también. Luego me piden que analice los peróxidos, la ecuación del peróxido de magnesio. La estructura de los peróxidos en el grupo 2 tienen esta forma, ¿sí? Pero el peróxido de berilio y de magnesio no se forman, porque son átomos tan pequeños que no se estabilizan con el ion peróxido y bueno, por lo tanto no la dan. Los únicos que los dan son el calcio, el estroncio y el bario. Luego me piden que analice la reacción de la especie obtenida por esta hidrólisis, que sería el hidróxido en disolución acuosa, más con el ácido acético. Esta forma una sal que es el acetato de sodio. El acetato de sodio en disolución se representa de esta manera, como catión y anión por un lado. Y bueno, podemos decir que de este lado tenemos la base 1 y de este lado tenemos el ácido 1. ¿Sí? Esto es una base fuerte y un ácido débil. Tiene constante ácida de disociación y este no. Este va a ser la base conjugada 1 y este el ácido conjugado 2. Bien, una vez que tenemos esto, me piden que establezca cuál es el carácter ácido-base de esta disolución salina, y podemos decir que podemos analizar primero si hidroliza o no con agua. Por lo tanto tenemos la hidrólisis del
del ácido conjugado de la base, que es el catión sodio, con agua. Bien. Al proceder de una base fuerte, el equilibrio va a estar desplazado totalmente hacia la derecha, no va a hidrolizar de nuevo con agua y por lo tanto decimos que no aumenta ni disminuye las concentraciones de protones ni de oxidrilos, ¿bien? Eh, por eso mismo, porque la base es muy fuerte y no va a ocurrir el sentido opuesto a la ya establecida. Y en el caso del ion acetato, si analizamos la hidrólisis, en este caso sí es posible porque, proviene de un ácido débil y el ácido débil este ácido débil, que es el ácido acético, forma una base, la base conjugada fuerte, en este caso entre comillas, porque no es fuerte en el sentido de que se ioniza se protona totalmente, sino que es fuerte porque hidroliza propiamente con agua y desplaza el equilibrio nuevamente hacia la izquierda para formar lo que es el ácido acético. Entonces vamos a tener la formación del ácido acético más las concentraciones de oxidrilo. Esto me está indicando ya que la disolución salina tiene un comportamiento básico, ¿sí? Luego me piden que analice el ácido acético en disolución acuosa. Me piden que haya el pOH y el pH a partir de la constante de acidez y la concentración inicial del ácido. Primero tenemos, son 0,2. Primero la concentración inicial es 0,2 del ácido. En este lado no tenemos nada propiamente. Luego tenemos la cantidad que va a reaccionar, porque como es un ácido débil no se va a disociar completamente y por lo tanto no se sabe cuál es la cantidad que se va a terminar a producir. De este lado no tenemos nada porque todavía no ha reaccionado. Y luego cuando se forman, de este lado no tenemos nada porque se ha consumido completamente y de este ya vamos a tener una cantidad que depende de la que haya reaccionado. Posteriormente la concentración en equilibrio va a estar dada por la concentración inicial menos la que haya reaccionado del ácido acético inicial. Luego tenemos X que no cambia para cada producto. Posteriormente planteamos la ecuación de la constante de acidez, que va a estar dada por la concentración de hidronio y de acetato en equilibrio, dividido la concentración en equilibrio del ácido acético. Reemplazando los valores que obtenemos acá, tenemos esta igualdad y bueno, realizando artificios algebraicos, pasando esto, multiplicando y aplicando después distributiva, y bueno, consecuentemente pasando este factor restando acá, vamos a tener una cuadrática que nos va a dar dos soluciones. Una es negativa y no puedo considerar cantidades negativas de solución y por lo tanto esta que es positiva es la que me verifica la igualdad. Entonces vamos a tener que la concentración en equilibrio era 0,2 menos x y 0,198 resulta esto de reemplazar eso en esta ecuación. Y las concentraciones son iguales, por eso planteamos x a la 2, como tenemos 2x, x al cuadrado, y van a ser las mismas. Por lo tanto, el pH va a estar dado por el antilogaritmo de las concentraciones de hidronio y esto nos da 2,74. Sabemos entonces que para plantear el pOH, el pH más pOH es el pKw. El pKw tiene un valor de 14, por lo tanto 14 menos 2,74 obtenemos 11,25. Y eso va a ser los valores de pH y pOH respectivamente. Bueno, para el ejercicio 3, el último, me piden que analice las reacciones de los metales con ácidos fuertes. En las experiencias teníamos dos ácidos fuertes, uno era el ácido clorhídrico y el otro el ácido nítrico. La experiencia se había hecho con tres metales, uno era el magnesio, el otro el zinc y otro el cobre. Y bueno, para el caso del ácido clorhídrico, cuando agregamos en un tubito de ensayo magnesio y le echábamos gotitas de ácido clorhídrico, podíamos ver que se disolvía
y bueno, formaba burbujas se notaba que era desprendimiento de hidrógeno. Luego el zinc, cuando agregábamos ácido clorhídrico, tenemos que esperar un rato a que se disolviera totalmente y bueno, podemos ver que también ocurría el mismo efecto que el primero. Pero ya en el cobre, cuando agregábamos en un tubito de ensayo las virutas de cobre y un poco de ácido clorhídrico, no pasaba nada, se formaba un precipitado. Estas serían las ecuaciones correspondientes. ¿Sí? Magnesio más ácido clorhídrico nos daba, como podíamos observar, la especie salina, que era el cloruro de magnesio, más, y eran las burbujas, que era el hidrógeno. El zinc más el ácido clorhídrico nos daba el cloruro de zinc, más el hidrógeno, los mismos para los dos. Y bueno, para el cobre y el ácido clorhídrico no ocurría nada. En el caso del ácido nítrico ya pasaba distinto. Se formaba, bueno, agregábamos el cobre con ácido nítrico y formaba se disolvía y podíamos ver el desprendimiento de un gas. Estas reacciones cabe destacar que se hacían bajo campana, puesto que los gases que se podían emanar eran tóxicos. El zinc, bueno, se reacciona con el ácido nítrico para dar también para disolverse y formar la sal que está presente en las ecuaciones. Acá podemos ver las ecuaciones. Como podemos observar, el cobre con el ácido nítrico forma el nitrato de cobre, el desprendimiento de gas y bueno, agua. Luego tenemos zinc más ácido nítrico, el nitrato de zinc y este gas que es tóxico, que es el óxido nitroso, y agua. Sí, formaba una tonalidad azul por el catión cúprico y uno medio amarillento, marrón claro, por el gas que se desprendía. Bueno, podemos notar que, que con el cobre con ácido nítrico sí reacciona y con este no, porque los potenciales estándar de estas reacciones eran menores a cero para el caso de con ácido clorhídrico. Esto me indica que no es espontánea y para este caso era mayor a cero y por lo tanto sí es espontánea. Y para el resto de estas, por ejemplo, si es espontánea, el potencial es mayor a cero para estas dos, ¿sí? Y para este era menor a cero. En este caso ya es mayor a cero también, son los dos iguales. Y bueno, para el zinc da